Bueno, muy bien. El tema entonces que vamos a ver en el día de hoy es fuerzas distribuidas. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros habíamos dado una pequeña introducción en los últimos minutos de la clase pasada, y en donde básicamente a qué llegábamos como conclusión. Bueno, a lo que llegábamos esencialmente como conclusión era que en realidad las fuerzas no se transmiten a través de un solo punto, sino que cuando hay una interrelación entre los distintos cuerpos, de manera de que entre ellos se transmiten justamente estas fuerzas, se da a través de una superficie, por más pequeña que sea. Y que uno podía considerar que esas fuerzas las podíamos considerar a nivel de tipo puntual, cuando las dimensiones que ocupaban esas fuerzas respecto de el área sobre la cual actuaban, eran realmente despreciables frente a las propias dimensiones sobre el cuerpo, ¿no? Es decir, si yo tengo me paro, vamos a suponer el peso mío, si yo me paro en una baldosa, por ejemplo, de 50 centímetros por 50 centímetros, bueno, la superficie que yo realmente estoy ocupando respecto de esa baldosa de 50 por 50, de la huella de mis zapatos o de mi calzado o de mis pies, no es despreciable frente a las dimensiones propias de la baldosa. Pero si en cambio yo me paro y considero, por ejemplo, una habitación que tiene unas dimensiones de 20 metros por 20 metros, bueno, las dimensiones propias de la huella de mis zapatos respecto de esas dimensiones sí son prácticamente despreciables. Entonces el peso mío lo puede ser considerado como una superficie o una carga puntual. Así que, en definitiva, el tema de considerar una carga puntual o una carga superficial tiene que ver con las dimensiones a través de las cuales la interrelación entre los cuerpos se está dando, ¿no? Es decir, si un cuerpo sobre el otro interrelaciona aplicándole una fuerza sobre una superficie pequeña respecto de la superficie del propio cuerpo, bueno, lo puedo considerar como una carga puntual o una carga concentrada. Cuando esto no es así, bueno, la tendré que considerar como una carga distribuida. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Y esta primera presentación lo que básicamente pretende mostrar es una serie de ejemplos a través de los cuales las cargas son o son consideradas como distribuidas. Una aclaración. Como en todo el desarrollo de nuestra vida profesional, siempre nosotros vamos a realizar simplificaciones respecto de la realidad. Todas las fuerzas en realidad se transmiten a través de una superficie, o se transmiten de manera distribuida, no se transmiten a través de un punto. Esto es una simplificación que no facilita el desarrollo obviamente del problema. ¿Sí? Bueno, muy bien. Dicho esto, vamos a empezar con esta propia presentación. Bueno. Un segundo. Ahí está. Bueno. Las fuerzas, primero lo que vamos a ver es una clasificación de las fuerzas, que sí, creo que algo hemos visto, pero vamos a repasar. Las fuerzas básicamente las vamos a considerar como fuerzas de superficie o fuerzas de volumen o de masa. Las fuerzas de superficie son aquellas que surgen de la interacción entre los cuerpos por contacto directo entre los mismos. Actúan sobre una parte de la superficie exterior de los cuerpos o sobre toda ella, y de ahí viene su nombre de fuerzas de superficie. En cambio, las fuerzas de volumen o de masa surgen como consecuencia de la interacción entre los cuerpos, pero a distancia, y no se necesita que exista contacto directo entre los mismos. ¿Estamos de acuerdo?
La diferencia entre uno y otro, más allá de esto, que la interacción se puede dar a distancia, es que las fuerzas de volumen o de masa actúan sobre toda la masa del cuerpo o todo el volumen, y de ahí es de donde proviene su nombre. Por ejemplo, Luis, sí, perdón. una consulta. Cuando te dice actúan sobre una parte de la superficie exterior de los cuerpos o sobre toda ella, ¿qué sería toda la superficie? Toda la superficie el exterior, exactamente, del cuerpo. ¿O qué puede ser la interior también? No, no, la interior no. Es solamente, por ejemplo, mira, imagínate, yo en este momento estoy apoyado en la mesa sobre la que tengo la computadora y todo eso, por ejemplo, la computadora ocupa una parte de la mesa, no ocupa toda la superficie de la mesa. Ah, listo, listo, ya entendí. Entonces, ahora, puede suceder el caso de que yo de repente agarro la mesa y la lleno de libros. Bueno, entonces ahí la interacción entre los libros y la mesa se da a través de toda la superficie. Pero sin embargo, de toda la superficie que me queda hacia arriba, porque, es decir, la superficie de la cara inferior o de la cara de abajo de la mesa no está por nada ocupada. La verdad es que cuando la fuerza de superficie es muy raro que se dé a través de, no es tan raro, ahora después vamos a ver ejemplos en donde se da a través de toda la superficie de ese cuerpo, pero hay otros que no, ¿estamos de acuerdo? Pero no hay una superficie que uno puede, no distinguimos acá entre, mejor dicho, la superficie interna no tiene sentido hablar y ahora lo vas a ver con los ejemplos. ¿Me expliqué? Dale, dale, gracias. No, de nada. Bueno, las fuerzas de superficie se pueden clasificar de la siguiente manera. Básicamente en fuerzas actuantes sobre líneas o fuerzas actuantes sobre superficies. Nuevamente acá, en esta clasificación, hay una cuestión de que en realidad las fuerzas actuantes sobre líneas también son fuerzas actuantes sobre superficies. Con la diferencia en que la línea, por ejemplo, imagínense lo siguiente, imagínense que yo tengo una superficie de 8 metros por 12 metros, ¿sí? Entonces, empiezo a apilar libros, uno a continuación de otro, de tal manera de formar una línea recta, por ejemplo. Bueno, y armo pilas de esos libros, por ejemplo, de 10 libros. Bueno, todo el resto de la superficie esa de 8 por 12 metros que había dicho, bueno, no está ocupado por libros. Solamente lo que está ocupado es una línea de que pongo un libro a continuación de otro, y sobre cada uno de los libros a su vez pongo 10 libros más. Bueno, esa fila es como para decir esto. A ver, imagínense que yo acá, esta es la superficie, ¿sí? Y los libros los voy ocupando a través de esta línea. Ahora, fíjense que el grosor de esta línea no es realmente una línea, sino que tiene un ancho. Lo que pasa es que el ancho de esto respecto de la propia línea es despreciable. Y obviamente el ancho respecto a la superficie también es despreciable. Bueno, esa también es una nueva simplificación de cuando uno dice, bueno, yo tengo una fuerza distribuida sobre una línea. ¿Sí? Entonces, ¿me expliqué con esto? ¿Se entendió? Sí, señor. Bien, bárbaro. Borramos esto entonces. Bueno, a su vez, las fuerzas actuantes sobre líneas van a poder ser sobre líneas rectas o sobre líneas curvas. Y estas líneas curvas a su vez van a poder ser planas o alaviadas o espaciales. Así que cuando yo ponga esto, bueno, se pueden clasificar de esta manera. Las fuerzas actuantes sobre superficies también uno las clasifica directamente en fuerzas actuantes sobre superficies planas o superficies curvas o espaciales o alaviadas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La diferencia entre esta clasificación de la fuerza de superficie y la primera clasificación entre fuerzas de superficie o de masa, fíjense que acá la clasificación esta de fuerzas es una clasificación desde un punto de vista más funcional y conceptual, mientras que esta es una clasificación desde un punto de vista puramente geométrico. De un punto de vista geométrico. Fui y vine para atrás para mostrar un poquito esta clasificación.
Las fuerzas de volumen o de masa, básicamente pueden ser de tipo gravitacional, pueden ser electromagnéticas, ya sean eléctricas o magnéticas, fuerzas moleculares y otro tipo de fuerzas. Esta clasificación, a diferencia de las otras, está basada en el origen a través del cual uno las clasifica, ¿sí? Así que está basada en un punto de vista causal. Es decir, cuál es el origen o la causa que está originando a ese tipo de fuerza de volumen o de masa. Muy bien. Perdón, como dice acá, el último renglón, nosotros solamente vamos a trabajar con fuerzas gravitacionales o gravitatorias. Los otros tipos de fuerzas distribuidas de volumen no las vamos a considerar. Muy bien. Veamos algunos ejemplos de todas estas fuerzas. Imagínense acá que yo tengo una barra. Una barra es un elemento estructural o un cuerpo unidimensional. Un elemento unidimensional, ¿qué es? Es un elemento en el cual, o un cuerpo en el cual una de las dimensiones es mucho más grande que las otras dos. Y estas dos, a su vez, entre sí son comparables. Eso es un elemento o un cuerpo unidimensional. Entonces, fíjense que acá, de esta manera, estamos representando con este W una fuerza distribuida de tal manera que es constante. Uno podría decir, fíjense, que así como yo estoy tomando un eje Y, yo tranquilamente puedo tomar un eje X en ese sentido, ¿no? En el sentido horizontal. Bueno, entonces, este W se mantiene constante a lo largo de este cuerpo o de esta barra, ¿sí? Bueno. Podría no ser constante, podría tener una forma así de distribución lineal. Comúnmente nosotros a esto le decimos trapezoidal, porque la función de carga es una función, o la función de fuerza tiene esa forma de trapecio. Se pueden llegar a combinar en un elemento estructural. Por ahora no se preocupen, una aclaración, por estos dibujitos de acá. Estos dibujitos de acá. Por ahora no se preocupen, que ya los vamos a ver entre el final de esta clase y la que viene. Pero fíjense que estos elementos, para adelantarlos, son unos cuerpos que me vinculan a mi cuerpo que tengo bajo estudio, que es este de acá, con el resto del universo. Son cuerpos que vinculan a los cuerpos que yo quiero estudiar con el resto del universo. Así que, en principio, esa definición totalmente amplia y genérica, ¿no? Así que no se preocupen mucho por eso. Bueno, acá donde tenemos otro cuerpo, donde tenemos una parte lineal y otra parte constante. Bueno, acá dos lineales en los extremos y una constante en el centro. Bueno, acá otros tipos. Todos estos son ejemplos, básicamente, de fuerzas distribuidas lineales. Distintas distribuciones de cargas. Fíjense que esta primera figura combina como otros momentos con fuerzas concentradas, con fuerzas distribuidas linealmente. Bueno, imaginemos, esto acá dice 6A, imaginemos que estos 6A sean, por ejemplo, donde A valga 2, sean 12 metros. Bueno, y acá colocamos un peso puntual que ocupa una longitud de 20 centímetros, pero por ahí tiene un valor importante, capaz que son 2.000 kilos, es un cuerpo que está colgando de esta barra. Y acá, bueno, capaz que tenemos en un tramo 1,5 de A, es decir, en 3 metros tenemos capaz que 100 kilos por metro lineal. Bueno, son distintas formas. También la figura está, la segunda, combina una fuerza distribuida constante o uniforme con dos fuerzas concentradas, inclusive con distintas direcciones. Bueno, todos estos son ejemplos de... ¿Profesor? Sí. Yo estoy medio confundido en que cuando vos te referís a fuerza actuante sobre líneas, si te referís a la geometría del cuerpo, de que es como una vara larga con poco ancho, o a la forma de la función en la que está distribuida la fuerza. Puede ser tranquilamente ambas. Es decir, yo puedo tener, imagínate que yo tengo un cuerpo unidimensional, ¿sí? Y como son estas barras.
¿Estamos de acuerdo? Bueno, esta de acá, por ejemplo, es una fuerza lineal, porque no me queda otra, no puedo tener una fuerza superficial actuante sobre ese cuerpo. ¿Por qué? Porque el ancho, es decir, la dimensión que es perpendicular al plano del dibujo, es despreciable frente a la otra. Entonces, acá la fuerza distribuida está condicionada por la geometría del cuerpo. Pero si yo te dibujo, por ejemplo, esta mesa, ¿m? ¿Sí? Bueno, y yo de repente puedo distribuirte sobre esa mesa una superficie de este tipo. Entonces esto es una línea para esas dimensiones de ese cuerpo, y acá la fuerza es lineal y no está condicionada por la geometría del cuerpo. No sé si te aclaré lo que... Y todas las carguitas, perdóname, y todas las carguitas son perpendiculares al plano de la mesa, ¿no? Es decir, lo que acá estamos viendo es la distribución de la fuerza sobre una línea. Es decir, este ancho es despreciable frente a la propia longitud de la línea. ¿Me explico? Eso es lo que quiero destacar con fuerza lineal. Ahora, a ver si yo puedo... a ver, espera, vamos a pasar un poquito. Ahora sí tengo no se superponen los dibujos. Imagínate lo siguiente. ¿Sí? Y todo esto está con fuerzas. Bueno, acá, fíjate que es claramente que esto es una fuerza distribuida sobre una línea. ¿Por qué? Porque, bueno, las dimensiones del ancho respecto de la longitud son despreciables. ¿Sí? Bueno, entonces, esto es lo que nosotros estamos viendo ahora. A veces queda condicionado por las propias características del cuerpo, porque el cuerpo es un cuerpo unidimensional, entonces no puedo poner una fuerza distribuida superficial porque no hay forma de que ambas dimensiones sean comparables, es decir, de que sea comparable, perdón, esta dimensión con el largo. ¿Me expliqué? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno. Profesor, perdón, hay una chica que está pidiendo entrar. Sí, sí, la vi recién. Dame un segundito. Perfecto. Lo que pasa que justo estaba en el medio de la explicación, ya la dejo entrar. A ver. Acá estamos. Ahí está. Listo, ya le di ahí entrada. Bárbaro. Muy bien. Bueno. Básicamente, nosotros, inclusive te diría, en general todos los cuerpos con los que vamos a trabajar, te diría casi en un 90% van a ser elementos unidimensionales y rectos además. Así que fuerzas sobre cuerpos superficiales. Vamos a ver justamente en este tema. En este tema ahora van a ver un poco los ejemplos. Bueno, esto esencialmente es una barra, esta es una distribución cualquiera, donde W es el valor de esta abscisa, de esta ordenada, perdón, no de esta abscisa. Esta de acá es W, y este W es función de X. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Después lo vamos a desarrollar, este tema desde el punto de vista matemático. Muy bien. Bueno, ejemplos ahora ya un poquito más concretos, por más que sean unos dibujos, ahora después les voy a mostrar. Fíjense, todos estos tensores actuantes sobre el puente hacen que, bueno, este tablero en realidad tiene una fuerza distribuida lineal y que es tomada puntualmente por cada uno de los tensores, ¿no? Lo mismo pasa acá. Muy bien. Y en estos ejemplos. Este es el caso de una cuerda, donde también tenemos una distribución de fuerzas cualquiera, con una ley de variación cualquiera a lo largo de esa cuerda. Bueno,
Muy bien. Bueno, estos son ejemplos ya un poquito más concretos de fotografías. Fíjense, esto es una barra horizontal que todos estamos de acuerdo que es un elemento unidimensional, ¿no? Este de acá. Yo lo voy a ir marcando para que estamos de acuerdo que todo esto es un elemento unidimensional. Fíjense que el ancho y la altura comparado con la longitud son bastante más chicos. Claro, uno me podría decir, Luis, bueno, pero ¿cuánto es que consideramos que ese elemento para considerarlo así unidimensional y no considerarlo? Bueno, ya, no se preocupen por esas relaciones, ya se las voy a estar indicando. Así que en eso no se preocupen por el momento. Ahora, fíjense que todos estos caños que apoyan sobre estos elementos, en realidad, si bien son puntuales, están tan juntos que uno lo puede considerar como que, y además la cantidad es tan grande, que uno lo puede considerar todo esto como si fuera una fuerza distribuida, con una ley de variación que, bueno, habrá que determinar o proponer de tal manera que incluya al peso de cada uno de estos caños. Esto es un ejemplo real, es una fotografía de una refinería de petróleo, particularmente la refinería de YPF en Mendoza, en Luján de Cuyo. Así que... Y este también, y eso, otro ejemplo. Luis, una consulta. El ancho perpendicular es despreciable cuando la dimensión es despreciable respecto a qué. Mirá, un elemento unidimensional es un elemento donde, a ver, todos los cuerpos tienen 3 dimensiones. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, si uno se pone a comparar esas dimensiones entre sí, puede llegar a determinadas conclusiones. Por ejemplo, si yo estoy tomando una regla, ¿sí? Por ejemplo, imagínate una regla de 50 centímetros. Fíjate que el ancho y el espesor de esa regla son bastante más chicos que la propia longitud de la regla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese cuerpo uno con bastante tranquilidad puede decir, mira, este es un elemento unidimensional y además es recto. ¿Por qué? Porque, bueno, porque las dos dimensiones son bastante más chicas que la longitud principal. Claro, uno podría decir, bueno, sí, pero el espesor también es bastante más chico. Sí, en este caso particular también. Pero fíjate que en esto, este espesor en realidad es un cuerpo que es de esta manera. A ver, si lo puedo dibujar. Es un elemento que en realidad es algo así. Claro, el largo principal sería entonces. Claro, acá el largo es el principal, ¿no? Entonces, ahí está. Bueno, acá me falta unirlo, pero se entiende el concepto del dibujo. Sí, perfecto. Entonces, ahí está. Muy bien, ahí lo tenemos. Perfecto. Entonces, fíjate que el largo de este cuerpo respecto de la altura y del ancho es bastante más grande. Entonces uno dice, bueno, este cuerpo es un cuerpo unidimensional y en este caso particular es recto además, podría ser curvo. ¿Sí? Entonces, bueno, estos que estamos viendo acá, tanto el elemento vertical, que se denominamos columnas, como estos elementos horizontales, que los denominamos viga, pero por ahora no se preocupen por estas denominaciones, ya después en muy pocas clases vamos a estar entendiendo por qué uno le dice columna y le dice viga a estos elementos. Fíjense que son elementos fundamentalmente lineales, o unidimensionales, como también le decimos. Ahora, si vos ves el piso de esto, el piso es un elemento unidimensional superficial, perdón, es unidimensional, bidimensional. Es un elemento plano, particularmente en este caso. ¿Por qué? Porque las dimensiones entre sí, en el propio plano, son comparables entre sí, y el espesor de este pavimento es chico respecto a esto. Fíjate que esto debe tener casi 200 metros de largo y en el sentido perpendicular, es decir, en este sentido perpendicular capaz que tiene 100 metros de largo, pero el espesor de ese pavimento no debe tener más de 20 centímetros. Entonces, fíjate que 20 centímetros comparado contra 100 por 150, por ejemplo, por 100 metros o 150 metros, es casi nada. Entonces, este es un elemento. Fíjense, consideren el escritorio en el cual ustedes trabajan o escriben o se ponen a estudiar, lo que sea, o la mesa de la cocina. Fíjense que la mesa tiene unas dimensiones que hacen evidentemente que sea un cuerpo plano. ¿Por qué? Bueno, porque las dos dimensiones son comparables entre sí y el espesor
de la placa de madera o de vidrio es prácticamente despreciable frente a las otras dos. Entonces, bueno, por eso hace que ese cuerpo sea un elemento bidimensional o superficial, como comúnmente también le decimos. Bien, no sé si quedó claro las dudas de lo que me estaban preguntando, pero bueno. Sí, sí, sí. Bárbaro. En este caso, fíjate, mira, ya que estamos, lo vemos, fíjate que cuando yo tengo acá este elemento, fíjate que estas dos dimensiones en sí son comparables. Fíjate el tablero de una mesa, por ejemplo. Fíjate, acá, tranquilamente, fíjate que dos dimensiones son comparables entre sí y la tercera es mucho más pequeña que esas dos dimensiones. Entonces, por eso decimos que es un cuerpo bidimensional o superficial. Bueno, en este caso, además es plano. ¿Sí? ¿Me expliqué con esto, chicos? Sí, sí, perfecto. Bárbaro. Muy bien. Borramos todo esto. Estamos y seguimos. Bueno. Y este nos quedó. Bueno, acá hay más ejemplos, voy a ir un poquito. Bueno, esto simplemente se los puse para que vean muchas veces en estas estructuras que se denominan nuestras construcciones, como las que vimos precedentes, se los denominan parrales de cañerías. Fíjense la cantidad de interferencias y de caños que van, vienen, suben, bajan, entran, salen de estas propias construcciones, ¿no? Para que vean un poquito el lío de cañerías que hay, ¿no? Así que bueno. Bueno, vamos a ver ahora sí aquellas fuerzas que actúan sobre superficie. Entonces, acá, de vuelta, está condicionada la propia fuerza por la propia definición, que a la fuerza uno la considera superficial, pero para poder aplicar una fuerza superficial sobre algo, y el cuerpo tiene que tener unas dimensiones para ser considerado superficialmente. Entonces, vamos a ver distintos ejemplos de esto. Por ejemplo, vamos a ver presas y diques, empujes de tierras, túneles, ¿no? Es bastante variado, o sea que me voy a centrar un poquito más en las primeras fotografías para explicarle y después las otras voy a ir un poquito más rápido. Bueno. Fíjense, yo acá tengo una presa. Una presa que es un elemento que contiene agua entre dos distintos sectores. Es decir, la contiene de tal manera que esta agua no pueda pasar de izquierda a derecha. Ahora, fíjense que ustedes saben bien que la presión hidrostática se ejerce en todas direcciones, pero fundamentalmente sobre esta presa, que es sobre este elemento, que ahora vamos a ver de qué puede ser, la fuerza que se ejerce es una fuerza actuando sobre una superficie. ¿Entendido? ¿Y cuál es la superficie? La superficie de la presa. Y como vimos antes, en esta cara actúa prácticamente sobre toda la superficie de esta cara. Ahora, sobre el coronamiento y sobre la cara que está a derecha, no tengo fuerza del agua actuando. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, esto es un poquito, se los puse a título más que nada informativo, para que ustedes vean cómo son los distintos tipos de presas. Es decir, existen básicamente 4 tipos de presas. Estas que se denominan de gravedad, en donde este material es hormigón o mampostería. Estas que se utilizan, que también son de hormigón fundamentalmente, o de contrafuertes. ¿Sí? Estas que son en forma de arco o de bóveda. Después les voy a mostrar fotografías. Y estas que son de tierra, en donde toda esta presa es una presa de tierra. ¿Sí? Y este centro que está acá, que es el núcleo, bueno, es un núcleo impermeable para que a través de la tierra no existan filtraciones y obviamente vayan agrandando cada vez más las fisuritas y las grietas que tiene la tierra y permitan pasar el agua de un lado al otro, primero en forma escasa y después pueden provocar el colapso de parte de la presa, ¿sí? Entonces, eso es. Bueno, así que... Perdón, Luis, una pregunta. Dale. Está marcado en todas como que hay una fuerza para abajo. ¿Esa fuerza sería la gravitatoria? Sí, mira, esta fuerza que está acá, porque esto tiene que ver más que nada con el funcionamiento de la presa. Fíjate que
A ver, cuando uno coloca algo apoyado sobre la tierra, ¿qué es lo que pasa? Uno está ejerciendo, el agua está ejerciendo una fuerza horizontal sobre esto. Entonces fíjate que la fuerza horizontal puede desplazar a la presa en el sentido horizontal. Ahora, ¿por qué no se desplaza? Bueno, ustedes saben bien que entre la presa y el material sobre el cual se apoya, que es tierra en definitiva, va a existir un rozamiento. Y esa fuerza de rozamiento es igual a al coeficiente de rozamiento entre ambos materiales por la fuerza normal, que es el propio peso de la escollera. Entonces, si esa fuerza de rozamiento es más grande que esta, que es lo que hay que buscar, no existe deslizamiento de la presa. Es más, muchas veces, fíjense cómo acá se mete un talón dentro de la superficie de apoyo, ¿para qué? Para justamente tener una reacción acá todavía mucho más fuerte que la propia del rozamiento. ¿Estamos de acuerdo? Es eso porque se distingue esto. Pero sí, toda esta fuerza también es una superficie, es una fuerza superficial que actúa esencialmente, ya lo vamos a dibujar, que actúa en todo esto que te estoy dibujando acá. ¿Sí? ¿Me explicó? ¿Mm? Sí, se entendió. Bárbaro. Muy bien. Bueno, lo que vamos a ver ahora son fotografías, algunos son renders, para que ustedes vean, este es un render, y esto es una fotografía ya directamente. ¿Sí? De las presas de gravedad para que vean un poquito las dimensiones. Fíjense que la fuerza que el agua transmite a través de la presión hidrostática sobre toda la cara derecha es una fuerza eminentemente superficial. Y además la ley de variación en este caso es una ley de variación lineal. 0 arriba de todo y con su valor máximo en el fondo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bueno, esta es otra fotografía. Estas son presas de contrafuerte, esta es otra fotografía también, fíjense las dimensiones. Todo esto es una vía de circulación vehicular. No hay forma de trasladarse. O sea, la otra forma de trasladarnos es caminando, pero si uno tiene que estar recorriendo todo esto, es larguísimo. Presas en forma de arco o de bóveda. Otras presas en forma de arco de bóveda. Estas son presas de tierra. Lo que no quita que, bueno, acá en el coronamiento, que es la parte superior de la propia presa, uno realice un camino para poder trasladarse a inspeccionar muchas veces cómo está de un lado y del otro la presa. Todas estas requieren inspección y mantenimiento, ¿no? Bueno, esto, que es propio el dique, sí, el propio vertedero que es donde pasa, es el lugar en donde uno deja pasar agua de un lado hacia el otro. Bueno, esto sí obviamente es de hormigón, pero todo esto que viene para acá atrás, todo eso es de tierra. Por eso un poco le puse también estas fotos para que vean. Muy bien. Bueno, acá tenemos otra presa de tierra. Este de acá es el vertedero. Justamente acá es donde existe una diferencia de energía potencial muy grande, es decir, esta diferencia de energía potencial muy grande se transforma en donde finalizan estas cañerías en energía cinética, y la energía cinética hace mover a las turbinas, y eso es lo que hace generar la energía eléctrica, ¿no? Que están todos estos edificios de acá, son los que se denominan edificios de turbinas, ¿no? Bueno, otra presa de tierra. Después vamos a ver acá otros empujes de tierra que por ahí uno no le presta atención, pero los vemos a diario, que son, por ejemplo, muros de contención. Estos son muros de contención de distinto tipo. Y ahora vamos a ver, más allá de esto, de estas formas, vamos a ver un poquito fotografías de eso. ¿Sí? Bueno, este es un muro que está conteniendo básicamente tierra, y acá hay un desnivel. Entonces, lo que yo quiero es que este muro de tierra no se me desmorone y me ocupe un lugar que yo lo estoy utilizando para otra cosa. Ustedes tengan en cuenta que todos los tipos de tierras tienen un talud natural. Es decir, si ustedes están en la playa y quieren hacer un montículo de arena, ustedes van a ver que el montículo de arena tiene esto, que es lo que se conoce como talud natural. El talud natural básicamente que es este ángulo. Bueno, entonces eso es lo que
ese suelo con esa determinada cantidad de humedad tiende a buscar esa forma y esa geometría que es la que lo hace estable. Obviamente esto acá no lo hace estable. Ustedes traten de agarrar una arena seca y armar una cara perfectamente vertical, es imposible. Sí lo pueden hacer si tiene determinado grado de humedad, pero nunca lo van a poder hacer si esa arena está totalmente seca. Entonces, ¿qué tengo que colocar? Bueno, como la humedad del suelo generalmente cambia, porque si me agarra un periodo de sequía importante, la humedad se reduce. Si tengo un periodo de lluvias importantes, la humedad aumenta. Bueno, tengo que poner un muro que sea lo suficientemente estable y no me permita que esto me invada el terreno que está a la izquierda, que por algún motivo yo lo estoy utilizando para otra cosa, ¿no? Y ahora vamos a ver fotografías de cómo los estoy utilizando. Después estos acá son, fíjense, ven, acá está, este es el ángulo del talud natural, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito. Todo esto es lo que tiende a deslizar y empujar al muro de contención para correrlo o inclusive volcarlo. Las dos formas que tiene esto, tiene varias formas de fallas, pero esencialmente de un punto de vista del cuerpo rígido es que esto vuelque así, por el empuje, o que se deslice. Fíjense que acá se le hace un talón, que es esto de acá, que lo que hace es que, bueno, esto a su vez, cuando tiende a deslizar, esto lo está trabando, ¿por qué? Porque le genera una fuerza en sentido contrario, más allá del rozamiento que existe entre el fondo de este muro y el terreno. Bueno. Ya algunos renders, y ahora vamos a ver, creo que viene ahora, algunas, bueno, acá hay distintos tipos más de muros de contención, distintas formas, bueno, fíjense que acá estas partes evitan el vuelco giro, porque fíjense que yo estoy, por más que uno tenga una fuerza que se está realizándose acá, también tengo una fuerza acá que genera un momento en sentido contrario al que genera las fuerzas horizontales. Entonces, esto tiende a compensar eso que estamos haciendo nosotros, ¿sí? Se entiende, fíjense que la fuerza horizontal realiza provoca un momento en sentido antihorario, mientras que esto, respecto de este punto, provoca un momento horario. Entonces, uno pone el talón también de este lado para justamente evitar que, o crea este talón, esta parte de acá, justamente para evitar el vuelco, ¿no? Bueno, a veces se coloca también de otra manera, porque bueno, se basa más que nada esto en la rigidez propia de esta construcción. Entonces, bueno, se pone de otro lado. A veces los criterios habría que ver por qué uno elige uno u otro, ¿no? Muy bien. Bueno, y acá empezamos a ver varios de estos muros de contención, Fíjense, si yo estoy en necesito hacer un camino y bueno, y tengo que cortar una montaña o cortar algo, y bueno, necesito obviamente que todo esto no me invada el camino, entonces este muro tiene que ser lo suficientemente estable justamente para evitar eso. Bueno, toda la forma de transmisión de la fuerza del terreno o del empuje del terreno sobre el muro es una fuerza distribuida. Muy bien. Bueno, estos son más que nada ejemplos de distintos muros con contrafuertes. Todos estos elementos se denominan contrafuertes, que cada tanto van rigidizando la placa a través de la cual, o la propia placa del muro a través de la cual la tierra ejerce su fuerza. A veces cuando son muy altos, como en este caso, además del contrafuerte vertical, se ponen estos horizontales. Bueno, estos son otros tipos, donde se ponen un muro, y acá se ponen unas, como si fueran unas cintas de anclaje, para que justamente, por adherencia contra el terreno, impiden que esto deslice, ¿no? y se vuelva. Eso. Bueno, las fallas que le decía, acá deslizamiento, acá volcamiento, ¿sí? Acá, bueno, acá propia falla del diseño del muro, es decir, el muro se empieza a fisurar mucho como consecuencia de los esfuerzos que actúan sobre él, y bueno, o no fue muy
muy bien dimensionado o tuvo errores en la construcción o surgieron cargas que no estaban previstas inicialmente en el diseño, ¿no? Eso también es factible. Muy bien, bueno, ya ahora empezamos con las fotos y lo vemos un poquito mejor. Este es un típico muro de una casa o de un predio con todo este terreno. Fíjense que en general siempre esto está curvo, está curvado, ¿sí? Así que, bueno. Esto es lo que se denominan gaviones, que sirven para armar esos muros, que se arman en cajas de alambre, se ponen piedras y esto se logra estabilizar todo el terreno que tengo hacia un lado, ¿no? A veces se lo utiliza de esta manera para armar canales de agua. Bueno, estos son por ahí un poquito más decorativos. Acá se utilizan para puentes, en ese último que surgió. Estos son para canales, como recién les decía. Y fíjense que ahora vamos a ver cómo se arman estos. Estos son ya bueno, esto puede ser para contener esto o para armar un puente entre este sector y el que está enfrente. Esto para un camino. Ahí lo tenemos, ¿ven? De un lado y del otro. Bueno, obviamente es totalmente decorativo, es un laberinto. Eso los paso rápido. Bueno, son estas cajas, en las cuales es con alambre tejido, donde en cada una de las aristas tengo una barra un poquito más rígida que permite darle más rigidez al conjunto. Entonces pueden venir de un solo hueco, en una sola caja, o partida en 2, 3 o en 4, o en las que sean necesarias, ¿no? Algunas distribuciones. Esto se usa mucho en escolleras, para evitar que ya sea el río o el mar dañe toda la costa, entonces le dan cierta estabilidad a la costa, ¿sí? Bueno, estas son algunas fotografías de fabricación y cómo quedan terminadas, ¿no? Muy bien. Esto que vamos a ver ahora es lo que se denomina tierra armada, que ustedes seguramente lo han visto mucho en autopistas también. Son estos bloques. ¿Por qué se lo denominan tierra armada? Porque, bueno, yo tengo estos bloques que son de hormigón y que del lado de donde tengo la tierra tiene unos pequeños enganches que permiten vincular estos elementos lineales que son como cintas que forman de anclaje de cada uno de estos bloques del paramento o del muro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por propio rozamiento con el terreno natural, o con el terreno que uno acá en realidad lo va rellenando, hace que esto no se caiga, ¿no? Así que, obviamente, si el talud natural es este de acá, tienen que sobrepasar el talud natural, ¿no? Porque si no, no queda nada enganchado. Esta es la superficie de falla, en definitiva, de ese terreno. Entonces, si esta es la superficie de falla, todas estas cintas tienen que sobrepasar esa propia superficie de falla, ¿sí? Muy bien. Bueno, acá tenemos otras, y acá tenemos algunos esquemas, otros esquemas más. Bueno, fotografías para que vean un poco las dimensiones de estos. Y ahora creo que tiene que venir alguna foto con cómo es un poquito, después de estas, cómo es un poco el proceso, ¿no? Acá están las de construcción. Fíjense, uno pone tierra, va poniendo un bloque, pone tierra, lo compacta muy bien para que exista mayor adherencia, y estas son las cintas que crean justamente la adherencia entre las distintas capas de tierra y están vinculadas obviamente a los bloques que conforman el muro, ¿sí? Vamos a borrar estos dibujitos que están molestando acá.
Bueno, ahí se le está colocando la tierra y después obviamente se las compacta, ¿no? Es decir, para que exista buena adherencia. Bueno, acá están con estos pisones neumáticos, a veces dependiendo las dimensiones se utiliza maquinaria más grande, así que bueno. Otras fotografías de cómo son las varillas, son flejes básicamente, son flejes. Bueno, acá tenemos otros muros que también se utilizan mucho estos, que se denominan muros con geomallas, donde yo coloco esta geomalla, que es básicamente de plástico, de poliéster, coloco tierra y después la doblo de esta manera, de tal manera que crea también toda una superficie, una tierra que es armada y que impide justamente el deslizamiento. Y lo otro que tiene de bueno es que acá en general se lo planta con semillas y las propias raíces de las plantas son las que a su vez hacen que esto no deslice, ¿no? Es decir, eso es muy común en muchos lados. Bueno. La colocación, para que vean cómo son las geomallas, son mallas de plástico básicamente, ¿eh? Así que, perdón. Fíjense las dimensiones inclusive que se van ocupando y después eso obviamente, todo esto se planta con semilla, con panes de césped, ¿no? Bueno, un poco acá la colocación. Si voy muy rápido me dicen, bueno, esto obviamente también se utilizan como refuerzo de pavimentos y estas son un poquito como vienen, ¿no? Estos refuerzos con pavimentos porque, bueno, vienen bien para reforzar el propio pavimento y después fíjense cómo quedan las terminaciones, ¿no? Directamente de estas geomallas. O sea, funcionan en doble, una la geomalla y otra las propias raíces de la vegetación. Justamente se ponen plantas que favorecen eso, ¿no? Me voy explicando, ¿les va interesando un poquitito esto? Díganme ustedes, ¿no? Por lo menos para que veamos un poquito cuál es, a veces, como le dije un poquito en la clase pasada, ¿no? Las primeras clases son bastante teóricas, vamos a tratar de que las que vengan a continuación, como es esta, bueno, siempre que les podamos mostrar fotografías y ver distintas cuestiones, las podamos visualizar bien, ¿no? Profesor, yo nada más para saber, esto, tipo, ¿se podría llegar a tomar algo así teórico o es simplemente para que podamos ver? Esto es simplemente descriptivo para darle un poquito de ampliar, de esto no te voy a pedir nunca nada, ni nadie te va a pedir cómo es el funcionamiento de ninguno de estos elementos, esto es simplemente a título más que nada. Ustedes tengan en cuenta que esta materia es una materia que inicialmente, hace varios años atrás, eran dos materias anuales, era estabilidad 1 y estabilidad 2. Después pasó a ser una materia anual y después ahora pasó a ser una materia cuatrimestral. O sea que nosotros, si bien les damos ejemplos y todo esto es para que cuando yo les tire un ejemplo que en realidad es un dibujo, bueno, mira, esto se puede asimilar a lo que Luis mostró en esas fotografías, es más que nada para eso, pero nunca de esto les voy a pedir funcionamiento de un muro anclado ni nada, esto requiere una explicación larga. Simplemente la descripción que yo por ahí un poco le doy y demás es para que a ustedes les sirva y bueno, si se van a recibir ingenieros, y ustedes seguramente van a estar trabajando con otras disciplinas de ingeniería y bueno, van a tener que interactuar. Entonces, bueno, de paso vinculamos lo que vimos desde un punto de vista teórico con ejemplos concretos, ¿no? ¿Qué es lo que tratamos de hacer siempre? A veces el tiempo no nos da y bueno, pero bueno. Bueno, estos son muros de hormigón en los cuales estos de acá son los propios cabezales de los anclajes. Estos anclajes son unas barras de acero que van hacia adentro y que ocupan también una longitud importante, ¿no? Y fíjense un poco para que vean las dimensiones de todo esto. Todo esto que vemos mojado acá, por ahí son filtraciones que todavía hay que terminar de sellar.
Ahora vamos a ver un corte, algunos cortes para que vean. Estas son las barras de acero que se anclan hacia adentro, ¿no? Fíjense, bueno, estas son las barras de acero. Son barras de acero que se colocan. Tengan en cuenta que acá de vuelta, la zona de falla es esta, o esta de acá. Pero tengo que garantizar un determinado longitud y superficie de anclaje, que justamente cuando esto se quiera ir hacia la derecha por el empuje de la tierra, bueno, esto me lo esté teniendo. Si yo esto lo pongo acá, entre la superficie de falla y el muro, esto se me va a ir, porque no hay forma de agarre. El terreno tiende a tener esta ¿Zona de falla? posición. ¿Cómo, perdón? ¿Zona de falla qué sería? Mirá, esta es la superficie de falla, esto que yo te dibujé acá. ¿Qué es lo que sería? Es decir, si vos empezás a apilar tierra, la tierra de forma natural, ¿sí?, va a tener a buscar un montículo así, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que lo hace estable a ese terreno o a esa tierra con la humedad que tenga en ese momento. Entonces, este es el ángulo de falla. Si yo quiero ir con algo así, por ejemplo, y bueno, yo no sé si para esa humedad esto va a ser estable. Capaz que lo voy a poder colocar, pero al propio rato esto se me va a caer para allá. ¿Sí? De vuelta, imagínate que estás en la playa, no tenés nada que hacer y agarrás y tratás de armar un cubo de arena, de arena seca. Es prácticamente imposible que lo puedas armar, las paredes verticales. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Eso se va a tender ahí. Entonces, esto es lo que sería mi superficie de falla. Digo superficie porque es una línea, pero que a su vez ocupa una superficie perpendicular al plano del dibujo. Entonces, todo esto va a tener a deslizar hacia allá. Entonces, cuando yo pongo un anclaje, tengo que meterme de tal manera que quede dentro del volumen de tierra en donde eso sea imposible de que falle. Entonces, acá, por más que esto falle, sí, se me puede escapar esto, pero realmente el muro lo va a estar conteniendo. ¿Por qué? Porque tengo este anclaje acá que me lo está sosteniendo. Si en cambio yo lo dibujo acá, y este es mi terreno natural, y acá esto se me va a ir, porque no está del otro lado de la superficie de falla y no me lo va a poder contener de ninguna manera. No sé si me expliqué. Claro, es como que la agarra del centro. Claro, lo agarrás del centro. Acá esta zona es estable para esa tierra. Acá esta parte es la zona inestable. Acá la tierra, si vos la colocaras así, con estas dos inclinaciones, se mantiene sin ningún problema. Pero realmente yo la tierra la estoy colocando así o la estoy colocando así vertical. Entonces, esto tiende a deslizarse. Todo este volumen que está acá, es lo que tiende a deslizar. Y eso es lo que tiende a arrastrar y empujar al muro. Entonces, acá no lo estoy ubicando al anclaje en ninguna situación estable. Lo estoy ubicando al contrario, en una situación inestable. Entonces el anclaje se me va con el propio muro y con el propio empuje del suelo. Acá está ubicado el anclaje en una zona estable. Claro, ¿y la parte de afuera la rellenás o eso no? ¿Cuál es, lo de acá? ¿Lo de acá? No, No, en lo de general, adentro. O sea, entre la montaña y el muro. esto de acá, sí, se rellena, sí. Ah, listo. Sí. Perfecto. Es más, vos lo que se hace es borro todo esto. Vos imaginate que vos tengas acá un terreno, ¿sí? Y vos tenés que hacer acá un subsuelo muy grande. Entonces, ¿qué haces? Empezás a agarrar, venís, empiezo a excavar. Y yo quiero excavar acá. Entonces, en realidad, cuando excavo acá, el suelo de acá no lo saco, lo tengo. Entonces ahora lo tengo que hacer estable, porque este suelo no se puede mantener verticalmente. ¿Entendido? Entonces tengo que ir estabilizándolo para que no se me caiga, y esto que va a ser un subsuelo, para cocheras, para lo que sea, para lo que se te ocurra, lo tengo que estabilizar. Eso es. Entonces, este suelo acá no es que yo lo relleno, muchas veces está, ni siquiera lo toco. Entonces lo que tengo que hacer es esto
es todo lo que yo estoy retirando de tierra. ¿Entendido? Esto es recontra común hacer estas excavaciones. Y el problema justamente de mantener estable estos muros es un trabajo a diario dentro de las construcciones. ¿Me expliqué? ¿Te contesté la Sí, sí. pregunta? Bien. Gracias. No, de nada. Bueno, ven, acá es un poquito esto, lo que está mostrando. Otros ejemplos. Vamos a borrar esto. Distintas fallas. Esto se los doy a título informativo nada más, si quieren después léanlo un poquito y cualquier cosa me preguntan. Bueno, estas son formas, por ahora no se preocupen, son cómo se hacen para determinar los esfuerzos que ese muro y esos anclajes están soportando. Bueno, acá están los diseños en modo falla, para el que lo quiera ver. Este es otro tipo de contención de empuje de tierras que se denominan tables estacados. Se utilizan mucho en puertos. Tienen esta forma, esta geometría. Fíjense las dimensiones también. Acá se pone esta viga para reforzar toda la altura esta grande que tiene. Un poco yo también estas fotografías le doy donde hay personas o hay un auto, un vehículo, para que vean un poco las dimensiones de las construcciones, ¿no? Uno muchas veces no le presta atención a eso y no se compara cuán importante es una construcción y cuán grande, y en el caso de un colapso, los daños que puede ocasionar, ¿no? ¿Ves? Fíjate, ¿ves acá? Nadie rellenó esto con tierra. Yo estoy excavando el terreno natural hacia abajo. Entonces acá tenés todo el terreno que está. Está la tierra, es el nivel de terreno natural. Bueno, acá esto se utiliza, no sé si para un canal o para qué, muy probablemente sea para un canal, a veces para contención también, como es ese caso. Estos son los otros tablestacados metálicos, estos son de hormigón. Esto es tipo pilote. Bueno, acá este es un tablestacado de madera, seguramente acá esto forma un canal que va circulando agua. Esto es simplemente más que nada en una vivienda, más decorativo. Hay un desnivel entre el nivel de vereda, llamémosle, y el nivel propio de la casa, con lo cual siempre uno lo hace más alto. Los tipos, estas son las geometrías y cómo se van vinculando unos con otros. Son todas perfiles de acero. Acá lo ven estoqueados en un muelle. Seguramente para después trasladarlos a otro lugar y venderlos. O por ahí para utilizarlos ahí mismo. Muy bien. Bueno, acá ven distintas disposiciones. Y distintos materiales. Muy bien. Bueno, acá un poco mezclé fotografías con renders. Bueno, y después tenemos túneles. Estas son fotografías del interior de la línea H, de subte, acá de la ciudad, de Buenos Aires. Bueno, yo digo de acá como yo estoy por lo menos en la ciudad de Buenos Aires ahora, así que fíjense que en realidad todo el túnel está recibiendo la presión de la tierra a los costados, en la parte superior. Todo eso es una superficie, una fuerza superficial actuando sobre este túnel. Bueno, también para que vean un poquito las dimensiones. Túneles más chicos ahí dentro mismo de la construcción de la línea H. Estructuras que van sirviendo para armar la propia estructura que queda de refuerzo. Esto es en una de las estaciones. Esto es en la estación de la C de las Heras, si mal no recuerdo. Este es el lugar de avance del túnel. Fíjense que yo tengo que excavar, acá tengo tierra y tengo que ir excavando y avanzando perpendicular ahí a la fotografía. Así que es el frente de avance ahí de ese túnel, ¿no? Bueno, espero que les haya servido esto, que les haya un poco interesado como para por lo menos para tener una visión de lo que vamos a ver ahora a continuación.
Bueno, escúcheme, son 10 y 13. Vamos a hacer hoy 2 intervalos, porque así pongo bien la cámara para poder escribir. Ahora, básicamente, lo que voy a hacer es escribir y desarrollar el tema ya esto desde un punto de vista teórico aplicado más a ver después cómo poder resolver los ejercicios. Así que nos podemos tomar, son 10 y 13, 10 y 20, 7, 8 minutos. Nos tomamos, y después nos tomamos otros 10 minutos, 12 y completamos más o menos los 20 de siempre. ¿Les parece? Dale. Así que Eso. paro de grabar, que además me viene bien para después subir más rápido los archivos. Y así que, ¿sí? Bueno, 10 y 20, 10 y 21 estamos de vuelta, chicos.